¿Ahí lo ven? Sí. Ahora sí. Bueno, listo. Bueno, habíamos llegado a que nosotros tenemos que comprar un material de control, ¿sí? Y con el material de control ese, que decía usted está acá, que me tenía que decir cuál era el valor real, ya sea por método de referencia o media de consenso, lo procesaba varias veces y tenía una distribución gaussiana que me daba el error aleatorio, el ancho de la curva, y una diferencia entre la media asignada, ya sea por método de referencia o media de consenso, con la media que a mí me da, que me da el error sistemático. La suma de los dos era el error total. Entonces, la característica de lo que tenemos que comprar, un suero control, generalmente lo que se utiliza en química clínica, pero bueno, este sería el ejemplo, pero también hay para hemostasia, por ejemplo, una cantidad suficiente en dos niveles, normal y patológico, por lo menos. También está bajo, alto, normal y patológico bajo y patológico alto, pero bueno, generalmente se pide para empezar dos. No debe tener que ser usado como calibrador, tiene que tener valores asignados por media de consenso, algunos por método de referencia, no tiene que haber diferencia entre los viales, no tienen que estar contaminados, no tiene que tener muchos interferentes, ¿sí? Y generalmente lo que se utilizan son liofilizados. ¿Por qué? Porque son más baratos y lo que uno tiene que tener son pipetas de doble aforo que estén calibradas y estable 2 años. Entonces, los materiales que vamos a utilizar de control interno pueden ser de primera, segunda y tercera opinión. Los de primera opinión son los que vienen con la firma comercial de reactivos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos todo Wiener, compraríamos el estándar Troll, que sería el de Wiener. Si es por ejemplo, el de Randox, sería todos por materiales Randox. Y están diseñados para usarse en sus propios sistemas de prueba. Son manufacturados por las mismas materias primas que los reactivos que venden. Obviamente, estos son con los que viene el equipo. No serían los más aconsejables si es lo que viene. ¿Por qué? Porque generalmente dan un rango de referencia muy amplio y nosotros por ahí podríamos estar fuera de control porque es también la empresa lo que trata es que no tengamos problemas, que no dar reclamos que lo esté usando, que lo esté llamando a cada instante el usuario, seríamos nosotros porque no entra el control. Entonces, los rangos que dan son muy amplios. Entonces, es de la misma marca de los reactivos y del autoanalizador que tenemos. Los de tercera opinión son los que la literatura más pide que se utilicen. ¿Por qué? Porque es independiente del fabricante de los reactivos y ayuda a proporcionar una evaluación independiente del método. ¿Sí? La calidad no se le delega al fabricante de reactivos. Esto es lo que dice. ¿Sí? Es utilizar otro que es lo que vamos a ver nosotros, que los que da Fundación Bioquímica Argentina, que se puede comprar. Y el de segunda opinión vendría a ser el que es fabricado dentro del laboratorio por sueros normales o sueropatológicos que uno va recolectando, los guarda y los fracciona, los alícuota. ¿Cuál es el problema del segunda opinión? Que yo lo único que puedo avaliar ahí es la precisión y no la exactitud, porque no tengo un método de referencia como para compararlo y no lo voy a estar distribuyendo en muchos laboratorios para que lo examinen y me den los valores. Entonces lo que puedo ver son cambios en la precisión, pero no podría sacar el error total con ese. Lo que sí tiene de bueno que no tiene problemas de las matrices de los interferentes que sí, tanto en el de primera como en el de tercera, se les pone. Pero bueno, todos hemos empezado haciendo controles de calidad de segunda opinión. ¿Por qué? Porque el costo es cero, ¿sí? Pero no son los más recomendables, es una parte. Otra pregunta que se hace es la frecuencia de pasar los controles.
Entonces hay varias definiciones que habría que ver. Una corrida o ronda analítica es el intervalo o periodo de tiempo o cantidad de muestras en el que se lleva a cabo el control de manera estable. Es decir, cada cuántas muestras o cada cuánto tiempo yo tengo que pasar el control. Bueno, eso va a depender también del funcionamiento del laboratorio. Si es un laboratorio que trabaja a la mañana nada más, bueno, se pasa y a la tarde no apaga los autoanalizadores, un laboratorio mediano chico, que es ambulatorio, que es generalmente lo que pasa, los controles se largan a la mañana. Distinto va a ser un laboratorio que esté dentro de una clínica o dentro de un hospital, va a ser cada cambio de turno. Es decir, generalmente en eso hay 2 o 3 turnos. A la mañana, a la tarde y a la noche, o a la tarde o a la mañana y a la noche. También hay recomendaciones, por ejemplo, en que, por ejemplo, en hemostasia se sabe más o menos cada 20, 25 muestras de pasar el control. El asunto también del control, de pasarlo, es que el operador, es decir, nosotros o el técnico, no sepa que es el control. Porque toda esta filosofía es lo que le pasa al control, le pasa a la muestra de los pacientes. Entonces, si yo sé que va a venir el control, que lo tengo que pasar, seguramente voy a hacer lavados previos, o voy a cambiar los reactivos, voy a cambiar las cubetas. Es decir, no va a ser el procesamiento de una muestra normal. Pero bueno, todo el mundo sabe que viene el control y entonces hay que extremar los cuidados antes de procesarlo. ¿Sí? Pero eso es lo que viene. Todo lo que vamos a ver ahora, van a ver en las plataformas analíticas, generalmente está resuelto por controles comerciales de primera opción, donde tienen código de barra, directamente va a subir todos los gráficos que vamos a ver nosotros ahora, los sube, porque lo único que necesita es la media y la desviación estándar, y le va a fabricar los gráficos y directamente ustedes cuando lo mandan a la plataforma analítica, al autoanalizador, le piden que haga el control y se lo va a ubicar en el gráfico y le va a decir si entró o no entró la multirregla de Westgard que vamos a ver. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es saber de dónde vienen esas cosas y tratar de pasar a controles de tercera opinión. No renegar solamente de esto, sino tratar de pasar estos también. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, tenemos que comprar una cantidad de muestra de control que nos alcance para 2 años. ¿Sí? Entonces, antes de asignar la media y la desviación estándar, nosotros tendríamos que hacer la fase previa exploratoria, en donde a ese material de control lo vamos a procesar 20 días seguidos. Y vamos a ir anotando cómo dan esos resultados. ¿Para qué? Para no llegar a 20 días que nos pase esto. Entonces, 20 días, largamos el control, vamos a reconstituir este vial, que viene liofilizado, vamos a reconstruir, nos viene 10 normales y 10 patológicos. Ven acá abajo que están las pipetas de doble aforo. Entonces, vamos a reconstituir uno con 5 mililitros de agua bidestilada, lo vamos a dejar 30 minutos, que es lo que dice el fabricante. Después ese lo vamos a licuatar en 20 tubitos en 20 Eppendorfs. Tenemos que tener un freezer para guardarlo, lo guardamos. Y todos los días cuando empezamos a hacer la fase previa exploratoria, que por ejemplo, el ejemplo del colesterol, saco un vialcito de esos reconstituidos, de ese primer frasco, de ese primer liofilizado que reconstituí, y le mido el valor. Entonces me da este valor. Al segundo día, corrida, ¿sí? Que ahí decimos, ¿cuándo es que lo largo? ¿Al segundo día o segunda corrida? Por eso se hablan de corrida. Bueno, si es un laboratorio chico, puede ser al segundo día. Si es un laboratorio, puede ser en el segundo turno. Eso depende. Digamos, en la segunda corrida que sacamos otro vial nos da esto, en el tercero da esto. Tienen que tener en cuenta que siempre vamos a estar midiendo lo mismo. Entonces nos tendría que dar lo mismo. No es que vamos a medir distintos pacientes. Siempre medimos lo mismo, lo cual no es lo normal.
nosotros no medimos siempre lo mismo, medimos distintos pacientes, ¿sí? Pero bueno, en este caso, por eso podemos utilizar la estadística gaussiana, porque nosotros medimos siempre lo mismo. Entonces nos tendría que dar lo mismo. Fíjense que obviamente no nos da lo mismo en todas las corridas. ¿Por qué? Porque acá está metido el error aleatorio y el error sistemático, ¿sí? Aunque también puede llegar a estar medido el preanalítico. ¿Cuál sería el preanalítico? Y haber hecho mal, haber reconstituido horriblemente mal, en vez de agua haberle puesto otra cosa. Pero bueno, digamos que es el analítico, el aleatorio y el sistemático. Si ustedes se fijan acá, no, me da los mismos puntos por arriba que los mismos puntos para abajo. Parece haber una media por acá, por 124, 122. Quiere decir que tiene un error aleatorio bastante aceptable, porque se me van los mismos números por arriba que para abajo, siendo esta la media. Entonces yo los tengo que ir viendo, no tengo que ir largando alegremente usando el control y sin llevar el registro. Esto directamente la máquina en la pantalla lo van a ir viendo. Entonces, en mi época lo tenemos que graficar, pero lo tienen que ir viendo. ¿Por qué? Porque si no lo ven, pueden tener el problema de este otro operador, ¿sí? Que usando el mismo, ¿ven? En el día 1 le dio este, en el día 2 acá, 3 acá, 4, 5. A medida que pasan los días, se le va aumentando el valor. Hay una tendencia. Esto me da idea. El error aleatorio parece chico porque, ¿sí? No hay mucho. Pero, ¿qué tipo de error acá es si se me está yendo para un solo lado y para arriba? ¿Es aleatorio o sistemático? A ver, díganme. Sistemático. Exactamente, sistemático. Entonces yo tengo que parar acá con el frasquito, con el Eppendorf número 9 que saqué, paro y hago algo, porque si no voy a tener 20 datos que no me sirven para nada. ¿Qué se les ocurriría que tendría que hacer acá y parar? ¿Cuál es una de las principales causas de error sistemático? ¿Cuál sería? Está la diapositiva. Falta de calibración. Acá hay que calibrar, señores. ¿Sí? Está mal calibrado esto. Cada vez se le va para adelante. Tiene un error proporcional, positivo. A medida que se van, se están alejando. Entonces acá tiene que cortar, tiene que calibrar y volver de nuevo con la fase previa exploratoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fase previa exploratoria lo que quiere decir es el entrenamiento. ¿Sí? Antes de asignar los valores, uno con los métodos que les viene se tiene que entrenar. Entrenar el operador, entrenar con la máquina, entrenar a ver si todo está bien. Entonces acá, con este entrenamiento, si este fuera el operador, dice, bueno, estoy bien. Pero este acá, frenen ya acá. Tendría que haber frenado por acá. Pero si no ven los gráficos, acá se van a ir. Ya en el día 13 se les van fuera el gráfico. Entonces, volvemos. Tienen esto, lo reconstituyen, tienen 10 de esto, reconstituyen 1, no los 10 de golpe, 1. Le ponen 5 mililitros de agua, esto lo ponen en 20 tubos de Eppendorf, más o menos 400 microlitros, y esto sería de esto o de esto. Generalmente es de esto, lo que estamos hablando ahora sería de tercera opinión. Entonces, empiezan a largar corridas, se fijan, y después de la corrida número 20, sacan una media y una desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Sí? La media, la desviación estándar, el coeficiente de variación, que es lo mismo que esto, nada más que en porcentaje. ¿Para qué lo saco? Para ver si ese valor, esto sería uno de ácido úrico, ¿sí? Si ese valor que me están dando de la desviación estándar, el promedio, si es aceptable o no. ¿Cómo sé si es aceptable o no? Me fijo en el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación tendría que ser menor que el 50% del coeficiente de variación intraindividual para ese analito. En este caso, el ácido úrico. Nosotros en el otro vimos que era de colesterol. Bueno, en este otro ejemplo es de ácido úrico. Ah, me dice usted, ¿y de dónde saco eso?
Bueno, fácil. El coeficiente de variación le sacan de las 20 veces que hicieron ustedes, que acá están los gráficos, ¿sí? Saca la media de estos, que no la sacan ustedes, la saca la máquina. Sacan el coeficiente de variación, ¿sí? La desviación estándar, y también sacan estos dos valores que se los sacan, la de sumatoria de x y x cuadrado, que vamos a ver después qué sirve. Y comparo que este coeficiente de variación aleatorio, el que yo obtuve con mi muestra en mis aparatos, si es menos que el 50% del coeficiente de variación intraindividual. ¿Y de dónde yo saco el coeficiente? Bueno, de las tablas que hay de variabilidad biológica que están en todas partes. Yo les di, creo que ahora Vivi logró que suban las clases en Moodle, creo que las tienen disponibles, ¿no? ¿Pudieron meterse? Sí, ahora sí. Sí. ¿Sí, no? Entonces, el del ácido úrico, ustedes ven acá, entro por acá, ¿están escuchando? Sí, ¿no? Se escucha medio Sí. mal, profe. ¿Hola? ¿Escuchan? Se escucha un poco mal, no se escuchaba como recién. Hola. ¿Están escuchando? Se sigue escuchando mal. Hola. Cortado. ¿Escuchan ahí? Ahí creo que sí se escucha mejor. Hola. No, se sigue escuchando mal. ¿Están escuchando ahí? Más o menos, profe. Hola, hola. Ahí mejor. Hola. Sí, Ahí ahí sí se mejor se escucha escucha. bien. Hola. Ahí se escucha bien. Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, Hola, hola. Ay. ¿Vos nos escuchás, profe? Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, pero me parece que vos no. ¿Me escuchan ahí? ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿me escuchan entonces? Sí, perfecto. Yo no los escucho. Te escuchamos. Bueno, ¿de dónde saco entonces el coeficiente de variación S para el ácido úrico? De acá, ¿sí? En las tablas, que son las tablas de Rico. Acá me da la variabilidad biológica, ¿sí? Entonces yo veo acá, within, es la intraindividual, es 8,6. La interindividual es 17,5. Entonces 8,6. 8,6, el 50% de 8,6 es 4,30. ¿Sí? Y nosotros habíamos tenido en esta 4,15. Quiere decir que el coeficiente de variación aleatorio nuestro, ¿sí?, es menor que el 50% del coeficiente de variación intraindividual. Entonces está acá. Entonces es aceptable. Con esos gráficos, ¿qué voy a hacer? El famoso
gráfico de Levy-Jennings es este. Nuestra media es esta, no es la que nos dice el inserto, y nuestra desviación estándar más menos 1, más menos 2 y más menos 3 desviaciones estándar. ¿Sí? Fíjense que eso no es ni más ni menos que una curva de Gauss apaisada. Esto es esto. ¿En dónde? En más menos una desviación estándar vamos a tener 68,2% de la población, en más menos 2 el 95,5% y más menos 3 casi la totalidad, el 99,7%. Entonces, una de las cosas que se hace también, en vez de utilizar las concentraciones del control de calidad interno en tus unidades, lo que vamos a hacer es normalizar los valores utilizando el valor hallado menos el valor medio que obtuvimos en la fase previa exploratoria dividido la desviación estándar obtenida en la fase previa exploratoria y eso obtenemos el valor Z. El valor Z son número de desviaciones estándar. Vamos a aplicar con ello en el segundo tubito vial liofilizado que vamos a ponerle agua, a redisolver. Vamos a reutilizar las multireglas de Westgard que se utilizan en este orden. Tiene un orden jerárquico, yo no puedo empezar por esta y después por esta, sino por esta. 1,2S que es de alarma, el control supera 2 desviaciones estándar. Si esto pasa, hay que seguir este orden. Si esto no pasa, se acepta. Si esto pasa es 1,3S, el control excede 3 desviaciones estándar. 2,2S, 2 controles seguidos superan 2 desviaciones estándar del mismo lado signo. R4S, 2 controles seguidos muestran una diferencia rango entre ellos de 4 desviaciones estándar. 4,1S, 4 controles consecutivos exceden una o desviación estándar por arriba y por abajo. Y 10X, 10 controles seguidos caen en el mismo lado del promedio. Estos es las reglas 1,3S y R4S sugieren un error aleatorio y las otras un error sistemático. ¿Por qué es esto? Porque de acuerdo a mí la multirregla que tenga, yo puedo asociar si es un error aleatorio y un sistemático y con eso hacer una corrección. Este sería el flujograma de eso que acabamos de decir. Esto es lo que se utiliza ahora, se saca la regla 1,2S, pero en sí está implícita. Se utiliza esta. Este sería un ejemplo. Entonces, fíjense en este, ¿sí? Entonces, vamos para atrás de nuevo, ¿sí? Tengo que llegar a esto. Compro 10 de estos normales y 10 patológicos. Con uno, el primero, le pongo 5 mililitros de agua bidestilada. Lo reconstituyo con una pipeta doble aforo con agua bidestilada. Lo fracciono en 20 frasquitos y los voy sacando de uno. Con eso hago una fase previa exploratoria fijándome los puntos, cosa de descartar que tenga alguna tendencia como en este caso. Después de los 20 que hago, saco la media, la desviación estándar, ¿sí? Con esa media y desviación estándar saco el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación que yo obtengo, para yo poder hacer el gráfico de Levy-Jennings, tiene que ser menor del 50% del coeficiente de variación del ácido úrico, en este caso, si hice para el ácido úrico, tiene que ser menos del 50%. ¿De dónde saco eso? De las tablas que están, ¿sí? De Ricos, que lo pongo para variación biológica a nivel deseable, que está acá, saco ese 8,6, agarro el que tengo yo, ¿sí? Que me dio 4,15, 8,6 dividido 50, 4,30, me dio 4,15, entonces bárbaro. Hago el gráfico de Levy-Jennings con mi media y desviación estándar, que lo que se hace para utilizar siempre este gráfico, y hablando en desviaciones estándar, lo que voy a hacer es
utilizar los valores que yo tengo en desviaciones estándar. Entonces normalizo la variable y voy fijándome en esto. A ver ahora si yo puedo, a ver, eso, ¿no? Ahí está. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Entonces imagínense que con el segundo frasco largamos y nos da el valor en ese punto, que sería más o menos una desviación estándar. Entonces, como no nos sonó nada, no sonó esta, ¿sí? Directamente, ¿qué hacemos? Nada. Validamos todas las muestras, por ejemplo, de ácido úrico de ese día. ¿Sí? Tengo una. Imagínense que en esta fecha, acá, en esta corrida, que es la 4, nos queda por arriba de 3 desviaciones estándar. Entonces, seguimos acá. ¿Son 1, 2S? Sí. ¿Son 1, 3S? Sí. Entonces rechazo. ¿Qué tengo que hacer? Y ese error generalmente es un error aleatorio, o un error sistema, un error aleatorio. Entonces lo que tendría que hacer es fijarme en todas las causas que tengo acá de error aleatorio. Y fíjense, voy acá. ¿Dónde estaban las causas de error aleatorio? Más adelante. Acá. Todas las causas estas. ¿Qué pudo haber sido? Pudo haber sido que largó a alguien que no esté entrenado, pudo haber sido que no haya, que los reactivos estén mal reconstituidos, burbujas en los reactivos. Entonces, ¿qué hago? Lo que trato de hacer es hacer una acción, ¿sí?, correctiva en ese sentido y llevarla a cabo y volver a largar el mismo control y a ver qué pasa, si eso se corrige. Si se corrige, pues sigo de largo. Esta es otra corrida, por ejemplo en me sonó 1, 2S, sí, sigo. 1, 3S, no está por encima de 3 desviaciones estándar. ¿Sí? Entonces, lo que hago es seguir. Sería una alarma nada más. Pero otra corrida, por ejemplo, que sería me sonó 1, 2S, sí. 1, 3S, no, porque no está acá arriba. 2, 2S, sí, porque y el anterior están los dos por encima de 2 desviaciones estándar. Entonces, están los dos por encima de 2 desviaciones estándar, el error es de tipo sistemático y lo que tendría que hacer acá generalmente es calibrarlo. Calibro, vuelvo a largar el control y me fijo a ver qué es lo que da. Seguramente me va a caer mejor. Este es otro caso, ¿sí? Da más o menos 1,5 desviaciones estándar, entonces no suena nada, válido. La otra corrida, que puede ser al otro día, me da acá. ¿Es 1, 2S? Sí. ¿Es 1, 3S? No, porque tendría que estar acá. Sigo. Esto es 2, 2S, quiere decir que entre y están los dos del mismo lado de 2 desviaciones estándar, no, porque tendría que estar acá y no lo está. Sigo. R4S, entre los dos controles, ¿hay 4 desviaciones estándar de diferencia? Sí.
Entonces sonó acá, esto se rechaza y esto sería un error aleatorio. Las causas del error aleatorio ya las vimos, tienen que tratar de corregirlas, volver a largar el control y luego de haber hecho esa acción correctiva, por ejemplo, cambiar los reactivos, ¿sí? Que no tengan burbujas, si tienen burbujas, sacarle las burbujas. Si reutilizaron cubetas, las cubetas están rayadas, cambiarle las cubetas, ¿se entienden? Hacen esa acción, vuelven a alargar el control a ver qué pasa, ¿sí? Y además las muestras esas que largaron junto con el control no las pueden validar, no las pueden informar. Otro ejemplo, S, un control, no pasa nada porque no suena en 1,2S, tampoco suena, tampoco suena. Este sonó. ¿Por qué sonó? Porque está por encima de una desviación estándar. Sigo el orden jerárquico. ¿Esto está arriba de 3 desviaciones estándar? No. Entre este y este, ¿están los dos por encima de 2 desviaciones estándar? No, este está por abajo. Entonces sigo. Entre este y el anterior, ¿hay un rango de 4 desviaciones estándar? No, entonces sigo. Este que se me fue y los 3 anteriores que sumarían 4, ¿están todos por encima de una desviación estándar? Sí. Esto es un error de tipo sistemático. Una de las principales causas es calibrar. Entonces, para este analito, antes, o sea, no informan nada los ácidos úricos de ese día, de esa corrida con este control, calibran, ¿sí? Y después de calibrar vuelven a alargar el control a ver si les cae dentro de los rangos de aceptación. Este es otro caso, le da ahí, no suena la alarma, no suena la alarma, no suena la alarma. Es decir, esto me está hablando que tiene un error sistemático negativo, pues me tendría que dar acá, el 0, que es la media. Pero es tan chiquito el error sistemático que no importa. Entonces sigo. Ya esto me está hablando de una tendencia porque me está dando todo abajo. Sigo, sigo, sigo. Ya acá tendría que haber calibrado, hacer algo, pues siempre me da por abajo. Sigo, sigo, sigo. Hasta que acá pasó esto. Entonces yo agarro este. Este es 1,2S, sí, me sonó la alarma. Este, digo, es 1,3S. Este está por abajo, por fuera de 3 desviaciones estándar, no. Sigo. 2,2S. ¿Es 2,2S este y este? ¿Están los dos por acá? No. Digo. R4S. ¿Este y este tienen 4 desviaciones estándar de diferencia? No. Digo. 4,1S. Este y estos 3 están por encima de una desviación estándar, no. Este sí, pero estos 3 no. Están en menos de una desviación estándar. Sigo. A 10 por. Este y los 9 que le siguen, ¿están todos por debajo del mismo lado de la media? Sí, los 10. Entonces, ¿qué es? Un error sistemático. ¿Qué hago? Calibro. Para eso se utilizan las multirreglas de Wegner. ¿Sí? Acá hay otros ejemplos. De 1,2S, de 1,3S, de 2,2S, de R4S. Acá hay uno de 4,1S, de 10 por. Esto es para que ustedes vean que no lo tienen que hacer ustedes, se los da directamente la máquina, pero fíjense que yo con el mismo material de control hago varias corridas. Este sería el frasco 1, el frasco 2, el frasco 3, el frasco 4, el frasco 5. Y estas son las corridas. Esta fue la fase previa exploratoria. ¿Ven? Que saquen la media de la desviación estándar. ¿Sí? Y les da estos valores, la sumatoria de x y los x al cuadrado. Entonces yo a medida que voy midiendo lo mismo, que me acerco hasta el frasco 10, yo la media que a mí me va dando, se tiene que ir apareciendo lo que me dice el fabricante que me tiene que dar. ¿Sí? Se tiene que convertir el patito lindo, porque si todo va bien, yo tengo que ir mejorando. Y esta sumatoria de x al cuadrado, ¿para qué me sirven? Porque ustedes quieren hacer esta cuenta,
La media es fácil, porque yo voy modificando en los gráficos de Levi-Jennings la media y la desviación estándar. Son gráficos móviles, en donde voy poniendo la media y las medias acumuladas. Entonces, cuando hice la fase previa exploratoria, puse la media y la desviación estándar esta. Pero ya cuando utilicé el frasco 2 y lo terminé, yo lo que voy a sacar esa media de este principio y voy a poner la acumulada. Y la media acumulada está, la cuenta es fácil, ¿sí? Lo que está entre paréntesis es acumulado. Entonces me da esto. Pero sacar la desviación estándar acumulada, bueno, es una cuenta un poco más engorrosa que es la que está acá. Ustedes quédense tranquilos que los aparatos se lo dan. Esto sale de acá. El N total, que en este caso sería 40, después del segundo frasco, por la sumatoria de los XY al cuadrado, que acá se lo da, ¿sí? Menos la sumatoria de los XY al cuadrado, que acá lo tienen, por N, que sería 40, por N menos 1, 39. Ahí se le saca la raíz cuadrada y graciosamente le va a dar este numerito. Con este numerito sacan otro coeficiente de variación y ese es el que van a ver, que les tiene que ir disminuyendo, y con este se hacen las gráficos de Levi-Jennings nuevo. Que como ustedes acá lo normalizaron, ¿sí? Con esto, como acá lo normalizaron acá, siempre van a estar usando el mismo gráfico. Siempre el mismo gráfico. Entonces no hay problema. Mucho más fácil. Ven, volvemos al caso del ácido úrico, ¿sí? Yo, en la fase previa exploratoria que habíamos visto, nos había dado 4,15. Este 4,15 era menor que el 50%. El coeficiente de variación interindividual dividido 0,5 dividido 50, dividido 2 o multiplicado por 0,5. Hicimos los gráficos, ¿sí? Y después, en el segundo frasco que utilizamos, hicimos una corrida de 25 valores, ya nos dio esta media, 2,61, un coeficiente de variación de 5,01. Entonces, lo que vamos a utilizar ahora no es este 53 que nos dio la fase previa exploratoria, ni este 2,2 de acá. Vamos a utilizar esta media, 52,82, y esta desviación estándar, 2,434. ¿Por qué? Porque ya no llevamos medido 20 observaciones, sino llevamos medida 45 observaciones, ¿sí? Y esta media se tendría que ir pareciendo a lo que nos dice el inserto. Esto es lo que se utiliza. Esto es lo que se hace. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer la cuenta, por ejemplo, a ver si lo tengo acá. Claro, este es el inserto que les dice el fabricante, que el valor del ácido úrico por media es de 53. Y lo que va es entre 47 y 55. A ver, un segundo. Bien. Esto es lo que nos da. Por si esto fuera poco, nosotros esto lo tendríamos que hacer en dos niveles de control. El normal y patológico. Quiere decir que los gráficos de Levi-Jennings lo tendríamos que ver en un gráfico, en otro gráfico y a través de los gráficos. Fíjense con esto, que en este gráfico tengo una violación 22S. Si lo miro por separado en cada uno es una alarma, pero si los miro a través, ¿sí? Es 22S. ¿Por qué? Porque los dos dan el normal y el patológico dan los dos por arriba de dos desviaciones estándar. Entonces rechazo. Por ejemplo, sería un 1,2S. ¿Sí? Pero en el otro no pasa nada. O sea, sería un Warner. No pasaría nada.
Este 13S me invalida todos los datos. Ustedes me pueden decir, pero los normales dieron bien, entonces los colesteroles, que serían en este caso que fueran normales de los pacientes, los podría informar. No, porque la potencia estadística que tienen las pruebas para detectar los errores es utilizando los dos niveles. Es decir, si uno se fue, se fueron todos. Este es 1.2S, que es solamente un warning. Este es un 2.2S en el nivel alto, también es rechazo. Un 1.2S. Fíjense acá qué bonito, un 4.1S a través de los materiales. Usted me dice, bueno, a mí me convendría utilizar uno solo, pues si no, claro, pero la capacidad y la potencia para detectar errores es mayor si uno utiliza dos niveles. Ustedes me pueden decir, bueno, pues yo trabajaría más tranquilo con un solo control. Seguro. Es más, les digo, estarían mucho más tranquilos si no largan los controles. Total, informen alegremente lo que les da el aparato, pero eso sí, hay que ver después qué utilidad tienen los resultados que ustedes dan. Este sería un 10 por, ¿sí? Que es a través de materiales. Suena este, que es el warning, y junto 10, ¿sí? Entre los dos niveles. Esto es lo que yo les digo que serían los de primera opinión. Todo ese lío que vimos, por ejemplo, Roche tiene el nivel normal, el nivel patológico, les viene el reactivo, ¿sí? Realmente es hasta líquido, no lo tienen que ni reconstituir, lo ponen y le pasan el código de barra que viene al lado del aparato, viene adosado al aparato o viene de adentro del aparato, le pasan el frasquito por ahí, solo lo levanta y ya directamente le hace la gráfica de Levi Jennings con la media de la desviación estándar, y usted lo único que le tiene que poner al coso, a la plataforma, es decirle, poner el control. Y se acabó. Eso sería de primera opinión. Pero bueno, ustedes están delegando en el fabricante cómo les anda el control. Obviamente el fabricante no les va a dar un rango muy, muy amplio, pero es mucho más amplio que si uno lo hace por tercera opinión y va cambiando las medias cada vez que va cambiando de frasco. ¿Se entiende, no? Entonces, con esos valores, yo puedo sacar el error total calculado, ¿sí? Por mes, que es el error aleatorio más el error sistemático. El error aleatorio es esta formulita, 1,65 por el coeficiente de variación aleatorio que yo tuve en mi fase previa exploratoria, después en mi fase previa exploratoria más el primer frasco, mi fase previa exploratoria más el segundo frasco, sí, eso se van acumulando. Y el error sistemático es el valor que yo hacé, la media, menos el valor real que me dio el fabricante, menos el valor real por 100. Con esos resultados, yo lo que tendría que ver es con lo que me da ahí, es decir, bueno, esto realmente, el error total que yo saco acá, ¿es aceptable o no es aceptable? Bueno, ahí volvemos. ¿Es aceptable con respecto a qué? Bueno, hay varios criterios, hay varios límites de aceptabilidad. El que es histórico, que no se utiliza más, ¿sí? Porque por ahí pregunto, esto no se utiliza más, es el criterio de Tonks, que es un cuarto del rango normal dividido a la media del rango normal por 100. Esto realmente Tonks en el año 50, por ahí estuvo pillo. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que si un analito tenía un rango normal muy amplio, iba a aceptar un valor, un error tolerable, admisible amplio. ¿Por qué? Porque ese valor se iba a mover mucho. Pero bueno, eso ha quedado superado. Lo que se utiliza ahora es esto, el criterio de variabilidad biológica de Aspen, que son las tablas que se encuentran, que es de Rico, de una puertorriqueña, de la doctora Ricos, que eso lo pueden ver en la página, está la bibliografía, que es
la página de Westgard, del doctor Westgard, que es www.westgard.com.ar, encuentran todo. Entonces, dan 3 niveles para la variabilidad biológica, para el error aleatorio y el error sistemático. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros lo que medimos es en sistemas vivos. Medimos, se llama que es la primera biopsia que se hizo, nosotros seríamos patólogos clínicos. ¿Por qué? Pues un análisis de sangre es una biopsia líquida. ¿Por qué? Porque nosotros medimos en un sistema que es en la sangre y otros líquidos, en donde hay una variación de ese analito en forma intraindividual, ¿sí?, e interindividual. Esa variación intraindividual e interindividual nos da la pauta del error que se va a aceptar. Entonces, si nosotros tenemos que tener un método, obviamente la sumatoria de esos valores tiene que ser menor que lo que se mueve ese analito dentro del cuerpo de uno y entre distintos pacientes. Entonces, el error aleatorio tiene 3 niveles. El error sistemático también tiene 3 niveles, óptimo, deseable y mínimo, fíjense. Esto uno tiene que elegir alguno de estos 3 niveles, no puede agarrar del aleatorio el óptimo y del sistemático el mínimo, no. Uno tiene que elegir o el óptimo o el deseable o el mínimo. Generalmente que se utiliza es este, el deseable, porque es un punto medio. El óptimo es el más exigente. Y el mínimo en sí se presta a la confusión, pero sería el máximo. O sea, es la calidad mínima. Es el más permisivo de todo. ¿Sí? Porque dice, error aleatorio mínimo. No, en sí es el más laxo. Lo que utiliza es esto. Entonces, ustedes fíjense que el error aleatorio, el óptimo, tiene que ser lo que a nosotros nos da por control interno, pasando nuestros controles, que es el CBA, menor o igual que el 25% del coeficiente de variación interindividual. En el nivel deseable, menor del 50% del coeficiente de variación interindividual. Este ya lo vimos, pues a partir de este criterio, nosotros fue que aceptamos en la fase previa exploratoria que el coeficiente de variación que obtuvimos era aceptable para construir el gráfico de Levi-Jennings, o sea, que nosotros ya lo conocemos. Y el mínimo, 75%. Fíjense que cuando hablo de error aleatorio, yo hablo de coeficiente de variación intraindividual. Pero cuando hablo del error sistemático, que están los 3 mismos niveles, fíjense que están los 2 coeficientes de variación, intraindividual e interindividual. ¿Sí? Acá tiene una E. En el otro en inglés sería una G de gender, de género. Y fíjense que la fórmula es un poquito peor, porque es el 12,5% de la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados del coeficiente de variación interindividual más el coeficiente de variación interindividual. Y este es el 25% y este es el 37,5%. ¿Ustedes tienen que hacer estas cuentas? No. Pero tienen que saber de dónde salen. Entonces, si yo elijo el nivel óptimo, ¿sí?, es error sistemático óptimo, que es este, y este. El deseable, este, y si es el mínimo, este. El nivel deseable es el más utilizado. Puedo utilizar el que quiera, ¿sí? Entonces ya vimos criterios. Uno es este. Otro es el de la variabilidad biológica, que es el que más se utiliza. Sí. Otro es el del CLIA, que acá el CLIA tienen, ¿sí?, ¿qué quiere decir? Ley de mejoras del laboratorio clínico. Clinical Laboratory Improvement Amendment. Ley de mejora del laboratorio clínico.
Este habla en porcentaje, en valor de target o el valor diana, más o menos un porcentaje. En otros casos les da en valor. Es otro, este se utiliza más en Estados Unidos. Nosotros utilizamos generalmente este, coeficiente de variación deseable. Entonces, fíjense, acá tenemos distintos analitos, hasta el hematocrito puse. Tenemos por la tabla de ricos, tenemos el coeficiente de variación interindividual e interindividual. Nos dan estos valores, no los tenemos que buscar. Entonces, haciendo estas cuentas, que es el error, ¿sí?, nos da directamente el error aleatorio deseable es este, ¿sí? El error sistemático deseable, porque ¿de dónde lo sacamos? De esta fórmula, ¿sí? Puse el deseable es este, ¿sí?, y el otro es este, ¿sí? Nos dan los valores y la sumatoria nos dice cuánto es. Nosotros hacemos nuestra cuenta y nos tenemos que fijar a ver si es menor que este valor, para el caso del GOT. Si es mayor, digamos que el control nuestro, que nuestro método no tenemos en caja la GOT, por ejemplo, en este caso, como para informar los resultados, porque tenemos un error de ese método. Cuando damos un valor, por ejemplo, o el de la, como decíamos al principio, la glucosa, si damos un valor de una GOT que decimos que es de 20, 20 más menos, y por ahí el error total nuestro es de 18, más o menos 18%. Y nosotros tomamos esto como guía. Es mayor que el 15,2, entonces está mal. No se podría informar, porque ese GOT está fuera de control. Pero podemos utilizar otros criterios. Hay otros criterios, bueno, está el de Tonks, que es histórico, fíjense que generalmente es mucho más laxo que lo que piden el de Tonks. Hay otro que es el CLIA, ¿sí?, que es del 20%. Y hay otro que es el del PEC, que es este, que está acá arriba. El del PEC lo que utiliza es otra metodología que está basada en la variabilidad biológica, pero también está basada en que el 60% de los participantes entren. O sea, es un poco más moderado, ¿sí? Pero fíjense que los valores, y se llama el DRPA, desvío relativo porcentual aceptable, que lo vamos a ver. Otra de las cosas que pueden sacar de estos gráficos es que ustedes fíjense, si los coeficientes de variación, fíjense que hay algunos analitos que tienen coeficiente de variación muy altos. Entonces los errores que admitió van a ser altos. Pero hay otros que tienen muy bajitos, el calcio. Entonces lo que van a aceptar como error tolerable máximo van a ser bajos. ¿Sí? ¿Y por qué esa diferencia? Porque homeostáticamente, si el calcio se mueve mucho, ¿sí?, si no hay un control por el organismo muy estricto, el paciente se muere de tetania, por ejemplo. O sea, el calcio, ustedes se fijan también, y el intervalo de referencia, que eso hace caso Tonks, va de 8,5 a 10,5. Es un intervalo de referencia muy chico. Y el GOD, por ejemplo, si ustedes ven, y en la literatura vieja, el valor de referencia le va a decir hasta 43. No le dice desde 1, desde 2, dice hasta 43. El rango es muy amplio. El colesterol total, el rango es muy amplio. Una persona normal de 120 a 200, es muy grandote. Por eso acepto más. ¿Y por qué? Porque los coeficientes de variación aleatorios son muy grandes, ¿sí? Entonces, si yo, viendo solamente estas dos tablas, yo digo, esto es grande, el error este va a ser grande. Esto es chico, y el error va a ser chico que me acepte. Quiere decir que la variación biológica intra e interindividual condicionan el error tolerable máximo que se va a aceptar. Esto es como llega ahora, los controles, por ejemplo, esto es del PEC, de la
encuesta de control externo. La encuesta de control externo, lo que se hace es, después de hacer el control de calidad interno, que es el entrenamiento que tenemos, ¿sí? Llega el momento en que tenemos que hacer el control de calidad externo. La gran diferencia es que en el interno, hasta los frascos se parecen. Yo sé cuánto vale cada uno de los analitos. ¿Por qué? Porque me lo dice el inserto. Pero en el control de calidad externo, yo no sé cuánto vale el analito y tengo que mandar el resultado y midiéndolo por una sola vez. Entonces llega el momento de la prueba en donde yo tengo que informar el patito. Y acá, como dice el asiento, como acá hizo un chico, un nene, en vez de poner pato puso otra cosa. La gran diferencia es que el control de calidad externo yo no sé el valor que tiene y lo tengo que informar. Y en el control de calidad interno yo sé siempre el valor que tengo. Entonces uno no reemplaza al otro, se complementa. No es que decir yo hago control externo y no hago control interno, no. Es decir, si uno quiere ganar un partido, que sea el control de calidad externo, tiene que entrenarse, tiene que estar siempre entrenándose, que es el control de calidad interno. La gran diferencia entre uno yo sé lo que vale y el otro yo no sé lo que vale. Acá, ven, yo les puse, pueden ver de distintos analitos, control de calidad interno y externo. Digo, no, variabilidad biológica deseable, ¿sí? Que está en English. Esto quiere decir intraindividual, interindividual, esto es imprecisión, esto es error sistemático, que está en English, y la B es bias, si se acuerdan para antes, es error sistemático. Y este es error total, en el nivel deseable. Y fíjense que hay de todo, no solamente en química clínica, ¿sí? Hay para cortisol, algunos no hay, para los eosinófilos, glucosa, aptoglobina, todo lo que quieran hay. El interindividual, ¿sí? Se saca midiendo a las distintas personas, pero el intraindividual se hace sacando a una misma persona varias veces. Eso en su momento, por eso después la población no se quería vacunar mucho en los estados del sur, en el país del norte, porque los han utilizado como conejillo de India también. Así que varias veces se tiene que pinchar. Bueno, ahí me escuchan. Sí, profe. Sí, ¿Sí o no? yo sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha. Sí. Hola, hola. Bueno, listo. En la próxima trataré de subsanar este problema que tengo. Y prometo que voy a dar unos ejemplos, cosas que no se sientan tan... Salen unas cosas acá en esta pantalla que yo no estoy escribiendo. No sé. Loco Aquino, Cáñamo, California. Listo. Nos vemos el viernes. ¿Está bien? Listo. Adiós. Chao. No, profe.